Quisiera que leamos juntos el verso 6. Hechos capítulo 3, verso 6. Junto conmigo, por favor. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amado Señor, hemos repetido tus palabras, tu evangelio. Señor amado, sea tu palabra, tu evangelio, la que esté tocando nuestras vidas de una manera muy singular en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Esto es el evangelio, lo que hemos leído. ¿Saben qué? El evangelio es algo que Dios nos ha dado. Mucha gente piensa que los evangélicos, los cristianos piden mucho, ¿verdad? Realmente el evangelio no pide tu vida, más bien te da vida nueva. El evangelio no pide lo que tienes, sino que te da lo que te falta. Amén. Esto es el evangelio. Recuerda que por muy buenas cosas que hagas o por mucho que des de lo que tienes al necesitado, esto no te hace aceptable delante de Dios si antes no conoces a su Hijo como tu Salvador personal. Digo esto porque muchas personas piensan equivocadamente que por hacer buenas cosas, que por dar de sus recursos, de su dinero, de sus posesiones al necesitado, que esto los hace aceptos a Dios. Esto no dice la Escritura. Lo único que nos hace aceptos a Dios es recibir a Jesucristo, su Hijo, como nuestro Salvador personal. Amén. Y cuando en el Evangelio se habla acerca de Jesucristo, se habla acerca de lo que Dios dio al mundo. Porque Dios dio a su Hijo. Es la máxima ofrenda de parte de Dios para nosotros. Dios dio a su Hijo en sacrificio por nosotros. ¿Quién es realmente el dador por excelencia? Dios. Dios es el dador por excelencia. Cuando miramos la Biblia, siempre miramos cómo Dios nos da todo lo que necesitamos. Para nosotros, Dios es el proveedor, el que nos da lo que necesitamos cada día. Él es el Jehová Jireh, como dicen en hebreo, el Jehová que provee continuamente. No importándote si estás bien o no, el Señor es fiel. ¿Es cierto lo que digo o no? A veces han pasado situaciones en tu vida en que te has sentido lejos de Dios, pero igual el pan aparecía en tu mesa. Igual el techo seguía cubriéndote del sol o de la lluvia. Ese es Dios. Él es el que provee para ti. Ese es su amor, que no tiene ningún paralelo con ningún otro amor. ¿Dios te pide algo? No. Dios te da todo. Dios te da todo. Él es el dador por excelencia. Pero ¿sabes qué? Cuando comenzamos a mirar eso como Dios quiere que miremos, cuando nos declaramos pecadores delante de Dios, cuando declaramos que realmente hemos fallado con Dios porque hemos estado viviendo vidas centradas, vidas egoístas, y entonces hemos vivido alejados de Dios. Tiene que haber un momento en que usted haya reconocido su necesidad, sus pecados delante de Dios. Tiene que haber un momento cuando usted dice: Dios, gracias por tu Hijo, porque ahora reconozco que Él vino a morir en mi lugar. Él vino a pagar con su sangre el precio de mis pecados. Eso tiene que pasar un día en tu vida. Y un día que va a marcar toda tu vida. Después de eso vas a comenzar a entender las cosas de Dios, porque vas a pasar a ser de Dios. Vas a pasar a ser un hijo de Dios. Nadie puede entender las cosas de Dios a menos que sea un hijo de Dios. No podemos meter en la cabeza de la gente a la fuerza algo de Dios si antes no ha conocido a su Hijo. Porque si no ha conocido a su Hijo, por muy buenas cosas que haga, por mucho que diga el necesitado, no es aceptable delante de Dios. Lo único que nos hace aceptables es recibir a su Hijo, reconocer lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Amén. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Nosotros llegamos confesando nuestros pecados. Llegamos y nos arrepentimos creyendo en Cristo. Creyendo en lo que Él murió por nosotros allí en esa cruz. Y entonces nos dio una vida nueva. Amado hermano, usted tiene una vida nueva.
Usted realmente nació para Dios el día que recibió a Cristo en su corazón como Salvador personal al Señor Jesucristo. Ese día comenzó su nueva vida. Así que no pretenda seguir viviendo su vida aquella que nació desde el vientre de su madre, porque esa vida no cuenta. Dios no mejoró su vida. Dios le dio una vida nueva. Dios le dio una vida nueva. No una extensión de la suya, no una vida mejorada, una vida nueva. ¿Podemos decirle gracias a Dios? Gracias, Dios, por la vida nueva que me has dado. Gracias porque según tu palabra soy nueva criatura. Soy un hijo tuyo. Mi hermana es una hija de Dios. Ahora que tiene vida nueva. Entonces, cuando somos conscientes de tener a Cristo en nuestro corazón, de que tenemos una nueva vida, toda cosa que hagamos tiene que ser nuevo. Todo tiene que ser de acuerdo a lo que Dios dispone en su palabra. Todo. Y si antes tú piensas que puedes decir o hacer alguna cosa basado en tu prudencia, en lo que conoces, en tu buen sentido, mi hermano, puede que esté bien, pero tienes que estar bien seguro que sea de Dios. La manera como manejas tu vida y que para todos o a ojos vista todo está bien, pero tienes que estar seguro que es hecho en Dios. Es hecho según la palabra de Dios, porque si no está de acuerdo a la palabra de Dios, son solamente, puramente tu esfuerzo humano por ser bueno. Es únicamente fruto de tu esfuerzo humano por ser dadivoso. Es eso es humanismo, eso es propio de la gente del buen caminar, del buen pensar, que hay mucha gente así, pero esta gente no tiene el cielo prometido. Amén. No lo tiene. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, si tenemos vida nueva, una vida que nos ha dado Dios desde el mismo cielo, todo asunto de nuestra vida debe cambiar y ser como Dios quiere que sea. Vimos el domingo pasado cómo los primeros cristianos, ¿verdad? Estuvieron atentos a recibir la promesa que se les había hecho. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. De ahí en adelante, cuando tuvieron el Espíritu Santo, su vida totalmente cambió. Todas las cosas que ellos tenían, cambió. El enfoque de sus vidas cambió a otro enfoque. Ahora ellos se enfocaban en Dios. Ellos querían agradar a Dios. Todo lo que ellos tenían, sean posesiones, recursos, dinero, ni siquiera miraban, ni siquiera contaban lo que tenían, como hacemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Se enfocaron en amar a Dios, en amar al necesitado, en predicarles el Evangelio. Que sus almas sean salvas, que sus pecados sean perdonados. Eso fue el quehacer de cada día en sus vidas. Estuvieron 3 años caminando con el Señor Jesús haciendo esto mismo. Mateo dejó su negocio, Pedro dejó la barca, los peces, y siguieron al Señor. Ya no más pescarás peces, ahora pescarás personas. Toda la vida cambia cuando uno conoce al Señor, porque tiene una vida totalmente diferente. Antes estaban centrados en sus negocios, que prosperaran sus negocios. Por supuesto, Dios no nos llama a desatender lo que nos da administrar, a que seamos fieles con lo que nos da, eso sí nos demanda, ¿verdad? Pero el enfoque en nuestra vida como hijos de Dios es hacer la voluntad de Dios. De manera que el Espíritu Santo, cuando llega a la iglesia, les da el poder de que ninguna otra cosa pueda controlarlos. Y entonces Dios pasa a controlar nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma liderazgo en nuestra vida y comenzamos a agradar a Dios, aún sin saber realmente qué cosas estamos descuidando o qué cosas estamos cuidando, porque Dios cuida de nosotros. En ningún momento vemos que algún discípulo tuvo hambre o se murió por hambre. El Señor estaba con ellos todo el tiempo, mañana, tarde y noche, cuidando de ellos. Y ellos, con su corazón prendido en Jesús, sus ojos puestos solamente
en Jesús. ¿A dónde él iba? Ellos le seguían. Lo que el Señor les decía, ellos hacían. A eso estamos llamados todos. Amén. Y particularmente, mis amados, particularmente con lo que tenemos, con nuestro dinero, porque muchas veces el dinero nos aparta. Es algo muy justificable el estar ocupados en tener pues para proveer en nuestra familia. Por supuesto que sí. Pero muchas veces eso se vuelve esclavizante para nosotros, preocupante, y solamente estamos pensando en ello y en ello y en ello, y no dejamos campo a la acción del Padre. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado del pan en nuestra mesa. Él tiene cuidado del vestir. Él tiene cuidado de todo en cuanto a nosotros. Si nuestras manos están 100% en lo que nosotros necesitamos, en nuestro dinero o lo que tenemos, ¿dónde va a entrar el manejo de Dios? ¿Dónde va a estar el obrar de Dios? Tú tienes tus manos ahí, pues sigue con tus manos ahí, te dice Dios. Saca tus manos de ahí, comienza a hacer la obra de Dios. Comienza a ocuparte en el reino de Dios y verás cómo Dios va a ocuparse de lo tuyo de una manera milagrosa. Amén. El Señor quiere que aprendas a confiar en Él. Cuando nosotros estamos atentos en cómo manejar lo que tenemos, estamos diciendo, Señor, no te necesito, yo sé manejar mis cosas. ¿Te parece eso justo? Hablar de esa manera, sin palabras, por supuesto, como esta, delante de Dios, ¿le parece justo? Habiéndole dado Él una vida nueva, usted quiere seguir con sus propios manejos de esa vida nueva, usted no va a poder. Usted piensa que la está haciendo, pero realmente no está haciendo nada que le pueda redituar intereses en los cielos. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Queremos realmente tener rédito allí en los cielos. Busquemos las cosas del cielo. Busquemos hacer la voluntad de Dios. Que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha permitido. Pero si dejamos esas cosas, se las manejamos nosotros, hermanos, el dinero es casi para todos un símbolo de poder. Vamos a pensar que lo que tenemos un poco de poder para hacer alguna cosa. El dinero nos va a mover a decir, sin dinero no estoy contento. Porque para muchos, y de repente también para muchos cristianos, el tener dinero es sinónimo de ser felices. Si no tienes dinero, ya pusiste la cara seria. O la cara triste, para abajo, ¿no? Ay, no tengo dinero. Ahora, ¿qué va a hacer de mí si no tengo dinero? Mi amado, reconoce quién es tu Padre. Dios es tu Padre. Dios le da de comer a los animalitos, a los pajaritos, los viste, les da todos los días. No hay uno que se muera de hambre. Ese es Dios. No hará mucho más contigo, dice la palabra. Eso dice el Evangelio. Así que lo que nosotros tenemos que ponerlo a los pies del Señor. Nuestras posesiones, nuestro dinero a los pies de Dios. Señor, haz tú con esto lo que tú quieras. Que seas tú el administrador, tú eres el dueño de todo lo que tengo. Si yo tengo esto que me viene a mí, fruto de mi trabajo, Señor, te lo entrego a ti. No el 10%, te lo entrego todo, Dios. Pruébenme en esto, dice el Señor. Pruébenme. Es desafiante, ¿verdad? Es lo que dice Dios. Y todavía no hemos probado de su plato. Muchos todavía. Queremos manejar nuestras finanzas cuando realmente somos limitados para hacerlo. El sabio es Dios. El que conoce realmente lo que necesitamos es Dios, no usted. Lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas lo sabe solamente Dios. ¿Cuándo lo va a ir revelando? En la medida que nosotros cedemos todo lo que tenemos, lo material, lo humano, todo lo nuestro, nuestros pensamientos, todo a los pies del Señor. Mire, Señor, esto es lo que tengo. Muchas cosas tú me has dado, muchas cosas traigo yo de mi crianza, pero lo pongo a tus pies para que lo purifiques todo. Porque quiero que esto suba como olor fragante para ti, que mi vida suba al cielo como un olor agradable a ti. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando ponemos todo lo nuestro a los pies del Señor. Y el Señor, como su fuego santo, toca eso, lo santifica,
Y eso es lo que sale y lo que percibe Dios en su trono. Entonces comenzamos a mirar, comenzamos a administrar todo a la manera de Dios. Porque reconocemos que Dios está en esto. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando lo entrego todo al Señor. Y permitimos que el fuego del cielo sacrificadamente toque todo eso y lo santifique. No lo va a desaparecer, lo va a santificar, lo va a usar, lo va a utilizar para su gloria. Usted va a ver cómo se van a multiplicar sus cosas, su dinero. No porque usted lo haga, sino porque Dios lo hace. En algunos casos, en otros casos, usted va a ver siempre lo mismo. Señor, no veo que se multiplica nada. Pues para ti no se ve nada. ¿Qué cosa dice lo que hemos cantado? Aunque tú no lo ves con tus ojos, Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Tú no puedes ver todo lo que Dios está haciendo. Siempre puedes ver la misma vida cristiana que llevas, lo puedes mirar como una rutina, pero no olvides que Dios siempre está obrando. Siempre. Una vida consagrada a Dios va a rendir tremendo poder por el testimonio que da. Mis amados, han habido muchas personas que han realmente tomado esto con todo su ser y han sabido entregar todo al Señor. Y Dios los ha bendecido a sus propios ojos. Se han dado cuenta cómo Dios ha multiplicado su sementera. Pero ¿saben qué? La vida que ellos llevan es como si no tuvieran nada. Porque reconocen que en este mundo todo se va a quedar aquí. Lo único que le importa a Dios es cómo yo tomo lo que tengo delante de Él. Cómo yo me muevo con lo que tengo delante de Él. ¿Cuánto de lo que yo tengo le doy al Señor? Eso es lo que cuenta para Dios. Eso es lo que va a poner intereses más en el cielo acerca de mí. No lo que yo veo en mi cuenta, sino lo que cuenta para Dios acerca de mí. Esta gente, hermanos, vive de una manera tremenda. Yo les he contado de repente un par de veces, conocí a un hombre, al hijo de él, el hermano Ken Opperman. Su padre le dio un ejemplo tremendo, porque su padre era un hombre pobre y hizo un compromiso delante de Dios, porque venía también de cuna evangélica. Y le dice, Señor, no tengo trabajo, no tengo cómo sostener a mi familia, Señor. Te prometo que si tú me das un buen trabajo, yo voy a comenzar a ser fiel a ti. Y Dios le dio un buen trabajo y comenzó a ser fiel a Dios. Y Dios lo prosperó, voy a decir la historia corta, Dios lo prosperó tanto a él, más que a su propio padre. Y comenzó a ser fiel porque quería ser fiel con lo que le prometió al Señor y comenzó a ser fiel en sus diezmos y en sus ofrendas. Mis hermanos, él pudo ver riqueza alrededor suyo. Tuvo más de lo que pensó tener. Y tuvo tanto que Dios cargó su corazón para irse a la selva peruana. Nosotros no hemos vivido en la selva, pero sí conozco la selva. Pero Dios movió su corazón para ir allá y buscar un pueblo que no tuviera nada. Fue ese pueblo. No había, había un río por allí, pero no, ese río había que transformarlo, recursarlo por otro lado para que pueda llegar al pueblo. Bueno, hizo toda una obra tremenda el pueblo de Tornavista. Y este hombre puso todo su dinero allí para esa gente pobre y humilde que vivía en ese lugar. Ese lugar comenzó a tener agua, luz, todo, hermanos, de una manera increíble. Y siempre que venía otra vez aquí a los Estados Unidos, siempre veía que todavía tenía recursos. El dinero que tenía se reproducía, se multiplicaba, atendiendo él a los necesitados. ¿Sabe qué hacía? No quería ver mucho su cuenta. Entonces dijo, Señor, ya no te voy a dar el diezmo, te voy a dar el veintésimo. O sea, no el 10%, sino el 20%. Y luego el 30%. ¿Se acuerdan de la historia? Luego el 40%. Llegó el momento que él vivía con el 10% y el 90% para la obra de Dios. ¿Puede creer eso? Muchas veces pensamos como humanos. Dios tiene otra matemática. Otra matemática.
Bueno, yo sé que tengo que dar el diezmo, así por mucho que me haga rico, siempre voy a dar el diezmo y voy a ser fiel. ¿Será así como Dios quiere que maneje las cosas? ¿Verdad que no? Dios quiere que tú seas fiel a su obrar, a lo que Dios pide de ti, en relación con Él y en relación con el mundo. Amén. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Dios quiere verte libre del dinero para que Él pueda utilizar ese dinero para su gloria. Amén. Y tú ser un instrumento de Dios. Mucha de esta gente vive con lo poco, pero realmente enriqueciendo a muchos. Eso realmente es el secreto de la verdadera ofrenda cristiana al Señor, porque el Señor se agrada de aquel que da todo a Dios. El Espíritu Santo llega un momento en que, si bien es cierto, puede usar el dinero, pero también puede prescindir del dinero. Lo que hemos leído en Hechos capítulo 3, verso 6. ¿Qué le parece ese verso? Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Dios prescinde del dinero. El dinero no salva a nadie. El dinero no puede reemplazar el poder de Dios. Hermano amado, el poder es de Dios. No ponga usted en un lugar incorrecto el poder de Dios. No está en el dinero, está en Dios. Pedro y Juan no tuvieron nada, pero lo que tenían era todo el tesoro que poseían. ¿A quién tenían? A Jesucristo. Esto es nuestro tesoro. Esto es lo más preciado para nosotros. Tiene que serlo. En la medida que el Señor se haga lo más precioso para nosotros, hermanos, Dios va a hacer con lo que tenemos nosotros obras maravillosas. ¿Queremos que esto ocurra? A veces no vemos muchas cosas por justamente esto. Dios quiere obrar maravillas a través de tu vida con lo que tienes, no por cuánto tienes, sino de saber cómo haces lo que tienes, cómo te comportas con lo que tienes. No te preocupes por el día de mañana. El Señor tiene tu mañana garantizado. Amén. Él solamente quiere que tú seas fiel. Todo lo que te permite tener es para mostrarte su fidelidad. No para que tú veas qué hago ahora con lo más que tengo. El Señor quiere que realmente seamos obedientes delante de Él. Lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a vivir teniendo lo que tengamos, pero vivir como pobres, enriqueciendo a muchos. Sea poquito, sea un poco más de poquito, pero con lo que tienes, enriquece a muchos. ¿De qué está hablando el Señor aquí? De lo que hizo Pedro y Juan. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Enriqueció a este hombre, espiritualmente hablando, no solamente en ese caminar, sino que espiritualmente hablando. Como pobres, enriqueciendo a muchos. ¿Se entiende mejor ahora? Como pobres, enriqueciendo a muchos. Sea lo que Dios nos dé, poco o mucho, pero enriqueciendo a muchos, no con lo que tenemos, sino por quien tenemos en nuestro corazón. Esto es lo que es rico o rica a una persona, el tener a Cristo en su corazón, así como lo hizo conmigo. A mí no me hace moverme de manera diferente de lo poco o lo mucho que yo pueda tener. Lo que me hace servir al Señor de una manera distinta es por tenerlo a Él en mi corazón, no por lo que yo tengo, poquito o mucho. Usted también, mi hermano. Usted también. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. No es por lo que tiene en cuanto a dinero o posesiones, es por cuanto a quién tiene su corazón viviendo. Esto es lo que hace rico a muchos. Esto es lo que me hace rico a mí mismo. Es Jesucristo en mi vida. Ese es el poder que actúa en nosotros, el poder de Cristo en nuestras vidas. Así que dejémonos, hermanos, dejemos de estar concentrados en las cosas, cuidando el centavo, cuidando el billete, porque ahí se nos va la vida, ¿o no?
¿O no? ¿Verdad que sí? Pues estamos ahí aprendiendo ahí delante de Dios. Ay, estos mis hijos todavía están con la suma y la resta. Aún estamos allí como niñitos que recién están aprendiendo a mirar los números, sumando y restando. Ay, mejor sumo más acá, porque si no voy a restar aquí. Estamos sumando y restando todo el tiempo. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a estar sumando y restando? Yo encárgate de eso tú, Señor, porque realmente yo soy torpe. Estoy que sumo y resto y sumo de uno en uno. Hasta el colmo, hermano. Esto significa vivir pensando en lo que no podemos manejar nosotros. Él es el proveedor. ¿Y sabe qué? Él siempre está multiplicando. Él salió de la suma y la resta mucho tiempo. Siempre está multiplicando. ¿Y sabe qué? Exponencialmente. Eso es más que multiplicar. Eso es elevar a una potencia n lo que tú tienes. ¿Sabes cuándo se eleva a una potencia infinita lo que tú tienes? Cuando tú lo ofreces a Dios. Entonces allí tienen los intereses en el reino de los cielos. Entonces allí va a ser cuando tú te vas a dar cuenta, cuando llegas a esa mansión gloriosa que Dios te tiene prometido, ¿no? Dice que Dios está edificando una casa para ti y otra para mí, porque dice que para uno, para cada uno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Dios está haciendo casa, ¿verdad? Y una más bonita que la que tenemos o que la que quisiéramos tener, pero va a depender de qué cosa tú le envías al cielo, ¿no? ¿Sí? Conocemos, no la conocimos a la hermana esta, tampoco conozco su nombre, pero una hermana ancianita. No sé si todos conocen esta historia, pero esta ancianita murió. Un día murió, creyente, hermanita. Entonces dicen allí que ella se iba al cielo y pues se montó en un ángel y lo fue llevando, pues, ¿no? Y supuestamente dice, ahora voy a conocer mi casa. Tantos años he estado queriendo conocer esa casa que el Señor me ha prometido. Pues, y iré a construir una casa para ti, ¿verdad? Por haber creído en mí. Estaba contento que ya iba a ir finalmente a esa casa para vivir por toda la eternidad. Y ahí iba la hermanita, la viejecita, ¿no? Ahí en el lomo del ave. ¿Conocían esta historia? No. No, ¿verdad? Y entonces iba ahí arriba, ¿no? Miraba pero hay unas casas, unas mansiones, qué preciosas. Y otra más bonita, y otra más bonita. Estaba contenta porque todas eran muy bonitas, ¿no? Y ahí veía encima del ave esta, ¿no? Y veía una y otra más, veía, y otras más, otras ya un poquito menos bonitas que las anteriores, ¿no? Y seguía viniendo otras y otras menos bonitas que esas menos bonitas, y cada vez menos. Y se comenzó a asustar ella. ¿A dónde me estás llevando? ¿No? Que me gustaban más las otras casas de allá. No, todavía no llego porque la tuya yo la conozco y ya Dios me dijo cuál era tu casa. Y ahí seguía llevando el ave a ella y la llevaba y las casas eran menos bonitas, unas muy humildes y ya comenzaron a ver unas humildes. Y otras solamente de ladrillos y ya estaban y le agarraban ahí y dice, te estás equivocando, ¿dónde está mi casa? Todavía no llegó a la tuya. Total que y llega a la casita de ella. ¿Qué cosa era? Unas chocitas. Solamente eran cuatro palos y un poquito de ceras arriba. Y ahí le digo, mira, acá está tu nombre. Oh, sí, ahí está mi nombre. Pues esa es tu casa. ¿Cómo? Te has equivocado. Ese es mi nombre, pero esa no es mi casa. No, esa es tu casa. ¿Pero cómo? Pues es lo único que nos llegó de la tierra. Es todo lo que enviaste para acá. Esa es tu casa. Eso no está en la Biblia, ¿ok? Pero en cierta manera, hermanos, en cierta manera es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Haz tesoros en los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y todo será por añadidura. Lo que tú siembras, eso cosechas. Comencemos a trabajar para el reino de Dios. Comencemos a mirar las cosas como Dios quiere que miremos las cosas. Dios es grande y poderoso. Dios quiere usarte con todo lo que Él te ha dado. Te ha dado muchas cosas, muchos talentos, muchos dones, para que tú lo entregues en las manos de Dios y Dios lo multiplique. Se fije en lo mucho, en lo poco y en lo mucho te pondré, dice su palabra. Amén. Quisiera que en esta mañana seamos desafiados por su palabra a ser fieles con lo que Él nos ha dado. No esperes tener
para darle. ¿Qué cosa hizo la viuda? ¿Te acuerdas de la viuda pobre en el Evangelio? Era todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. 2 monedas, era todo lo que tenía. ¿Y qué hizo con todo lo que tenía? Esas 2 monedas los dio al Señor. Podría llegar el momento que tengas la actitud de la pobre viuda, porque eso es lo que Dios espera, que le demos todo. Probadme ahora, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Seamos fieles con lo que Dios nos da, sea poco, sea mucho. ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo no solamente tenía 2 monedas, dice que el que le debía le triplicaba y le cuadriplicaba. Pues era un hombre que tenía mucho dinero, pero cuando conoció a Jesús se volvió un discípulo de Jesús y comenzó a dar de una manera descomunal y daba y daba y daba mucho. O sea, ya el dinero no le interesaba, realmente lo que le interesaba es estar con el Señor. Lo que le interesaba, así tenía que subirse sobre un árbol, no le importaba, porque era un chaparrito, ¿verdad? Pero quería mirar a Jesús cada día. Entonces el Señor le dice, ven, baja de ahí, que esta noche voy a cenar contigo. Amado hermano, sea como fuere, lo poco o lo mucho que tengas, dáselo al Señor totalmente. No midas, a Dios no lo midas, no sumes ni restes, dale todo al Señor y verás su bendición. Amén. Pero recuerda el dinero puede ser esclavo a cualquiera, aún a los creyentes. Si el dinero está haciendo algo que te distrae de las cosas de Dios, es momento ahora que lo entregues al Señor. Si tu trabajo está haciendo eso, también es hora que tú entregues tu trabajo al Señor. Señor, me estás volviendo un adicto a mi trabajo, un adicto al dinero, Señor. Perdóname. Porque con eso no muestro que confío en ti, no muestro que tú eres mi Padre. Estamos sumando y sumando, Señor, perdóname por eso. Enséñame a dar todo para ti. Que empiece con mi diezmo, pero que solamente sea el inicio, Señor, de una vida productiva, gloriosa, que honre tu nombre. ¿Queremos hacer esto en esta mañana? Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a cerrar nuestros corazones, pero vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Dios sabe cómo está tu corazón. Dios sabe tus necesidades. Pero quiero pedirte que confíes en Él. Si Él en esta mañana te ha hablado respecto de lo que tú tienes, no es porque Él necesite lo que tú tienes, sino porque tú necesitas confiar en Dios. Tú necesitas confiar en Él. ¿Cuándo comienza la escuela de esto? Cuando comenzamos a dar. Y cuando comenzamos a dar más allá de nuestras fuerzas. Cuando comenzamos a enriquecer a muchos siendo pobres nosotros. Ahí empieza realmente tu nueva vida. Ahí empieza realmente a contar el poder de Dios. Ahí realmente comienzas a mirar como Dios quiere que mires y que lo mires a Él. Cuando comenzamos a poner todo en las manos del Señor. ¿Quieres pedirle a Dios sabiduría? Pero la sabiduría del cielo. La sabiduría del cielo es aquella que te dice, da al Señor lo que es del Señor. Da aún más allá de tus fuerzas y verás que Él es más fiel que cualquiera. Díselo.
hermano amado, le estoy hablando por experiencia. Sé fiel. Seamos fieles. Seamos obedientes a lo que el Señor nos habla. En esta mañana el Señor te ha tocado allí donde realmente necesitabas. Allí en tu dinero, allí en lo que es tu bolsillo. Y ahora has aprendido que tienes que confiar en Él respecto también de tus recursos. Mire, Señor, perdóname porque he intentado ser yo el dueño de lo que tengo cuando realmente tú eres el dueño de todo lo que tengo. ¿Cuándo quieren decirle esto al Señor en esta mañana? Pónganse de pie, yo quiero orar por usted. Póngase de pie. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Póngase de pie. Delante de Dios, delante de Dios. Póngase de pie. Y en esta mañana el Señor habló a tu corazón. Y realmente Él te está desafiando, no te está desafiando para no cumplir, te está desafiando para cumplir, porque Él es fiel. Él es fiel, totalmente fiel. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esa mañana? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Póngase de pie. ¿Alguien más? Dios le bendiga. El Señor no está mirando cuánto tienes. No. Si estás pensando en esto, estás equivocado o estás equivocada. Lo que el Señor quiere es bendecirte en esta mañana. Es lo que quiere hacer el Señor. Él no necesita de lo que tú tienes. Él te necesita a ti con lo que tienes. Este mundo anda perdido. Este mundo necesita conocerle a Él, a menos que tú no rindas toda tu vida y todo lo que tienes. Mira, mucha gente no va a conocerle. Mucha gente se va a ir al infierno, porque es lo que dice la palabra. Pero en la medida que nosotros le damos todo al Señor, más tiempo vamos a tener para hacer la obra del Señor. Más tiempo vamos a dedicarle al Señor, porque estamos dando lo que nos ocupaba, el tiempo, la vida. Y estamos dándoselo al Señor. ¿Alguien más en esta mañana? Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanos, mis hermanas puestas de pie. Señor, has tocado sus corazones y, Señor, tú eres fiel. Tú vas a estar obrando en sus vidas de una manera maravillosa, Señor. Padre, permites ver tu obrar cada día, aunque sus ojos no lo vean. Que sepan que sus días, sus horas, sus minutos se están contando para ti, porque han decidido ser fieles a ti. Han decidido renunciar a tener el poder y el control de sus dineros y lo están cediendo a ti. Señor, gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por sus vidas. Y una vez más, Señor, ponemos tu palabra delante de nosotros para decir, Señor, heme aquí. Pongo tu palabra delante de mí. Y según tu palabra es que lo voy a hacer. Y en el nombre de Jesucristo voy a dejar, Señor, de estar concentrado en mi sumar y restar para estar ocupado en enriquecer a muchos. En poder ser fiel a ti, a tu iglesia, y que podamos alcanzar a mucha gente para ti. Y yo, Dios, que muchos, cientos, miles, Señor, puedan conocerte y puedan entrar al reino de los cielos. Pido que toda la iglesia se ponga de pie, por favor. Oremos juntos. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, en esta mañana, Señor, nos has tocado el corazón acerca de lo que tenemos. Padre, henos aquí como iglesia. Señor, queremos ser instrumentos en esa ciudad
como iglesia. Queremos que muchos te conozcan. Queremos, oh Dios, que ese lugar que tú nos has dado, porque realmente has sido tú quien nos lo ha dado. Ya nos deja mirar, Señor, el futuro que tú tienes preparado para nosotros. Tanto, Señor, tanto que quieres hacer a través de nosotros, la primera iglesia bautista de Concord. Señor, enséñanos en estos días a ser fieles a ti y que podamos mirar días de gloria en esta iglesia. Que muchos, decenas, cientos de personas y hasta miles de personas puedan ser enriquecidos con tu evangelio a través de nosotros. Te ponemos nuestra vida en tus manos, en Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermano.